Seguimos, amigos, conversando acá en Noticias en Vivo con la doctora María Graciela López, infectólogo, pediatra, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, doctora. Y hablábamos sobre el hecho de usar esa agua. Muchos dicen, bueno, yo la hiervo y me la tomo. Pero ¿cuál es el deber ser? A ver, esto no es el deber ser, empezando por ahí. Claro. Esto no debería estar ocurriendo. Pero también tenemos que entender la desesperación de la gente, que cualquier agua que ve dice, esto me puede servir incluso para lavar los baños, para asear los baños, para cocinar, si no la voy a tomar. ¿Cómo hacer entonces con el agua que se pueda obtener? ¿Qué es lo que debemos hacer? Porque dice que las pastillas potabilizadoras no son suficientes. Bueno, ayudan, pero definitivamente hervir el agua es una medida indicada por Organización Mundial de la Salud que baja hasta más del 90% de las bacterias que contienen el agua. Entonces, una vez que obtenemos el agua, y repito, no debe ser agua de cloaca, no debe ser agua de Guaire, yo no me estoy refiriendo a estas indicaciones de esas aguas, porque es comprometerme acá en algo que no debe ser, y como habíamos dicho al principio, el agua es un derecho fundamental, esencial, y todos deberíamos poder tener agua. Pero el que tiene agua... ¿Esa agua ni siquiera debería utilizarse para bajar los baños, doctora? Bueno, para bajar un baño sirve, pero realmente voy a bajar el baño con el agua que está tan contaminada como lo que estoy bajando. Ajá. Entonces, bueno, pero si tengo el agua que no conozco su procedencia, si está turbia, simplemente a simple vista, entonces dejar sedimentar, como habíamos dicho, y una vez que eso haya ocurrido, que veo los elementos formes abajo, tomo el agua de la parte superficial y es el agua que voy a hervir. El agua debe hervir más de 1 minuto. Decimos entre 1 y 3 minutos, depende de la altura. Con 3 minutos estaría, digamos que podemos estar seguros de que estamos, una vez que comienza a hervir, esperar. Porque la gente también, ¿qué hacíamos muchos? Y hierve el agua y se apagó. ¿Ya hirvió? Sí. No, esperar más de 1 minuto y después sí, dejar reposar. Una vez que esa agua reposó, por supuesto bajamos la cantidad de bacterias y si tuviéramos disponible cloro, y tenemos por 1 litro de agua, agregar de 3 a 4 gotas de cloro sin jabón, sin olor. Esperamos media hora y esa es el agua que está apta para el consumo, para preparar alimentos, para bañar a los niños pequeños. Es lo que se debería hacer. Si no se tiene cloro, porque también sabemos la crisis que hay en, digamos, en la disponibilidad, la baja disponibilidad de cloro, al menos hervir el agua es una medida efectiva para disminuir la cantidad de bacterias y virus en las aguas y limitar o bajar el número de diarreas y vómitos como lo decía la persona que está tomando. Y si vamos a utilizar estos sobrecitos de purificadores de agua o tabletas, porque también están mandando de fuera mucho, y lo digo para nuestra audiencia en el exterior, que sabemos que están mandando a sus familiares acá en Venezuela tabletas potabilizadoras de agua o purificadoras. También hervir el agua. Hiervan primero el agua, dejen el sedimento, porque ¿qué pasa con el sedimento? El sedimento tiene bacterias pegadas, virus pegados. Entonces, si yo no dejo que sedimente y empiezo a hervir eso, no es efectivo ese hervor, o esa tableta que estoy aplicando no es efectiva. Voy a bajar cantidad de bacterias, pero no lo suficiente. Entonces, dejar que sedimente, después hervir y sí, probablemente después, si tenemos disponibles estas tabletas, ideales. Perfecto. Ahora, doctora, ¿cuál es la situación en los hospitales? Porque veía una imagen en alguna página web de tobos, tobitos, tobos más grandes, pequeños, en hospitales de Venezuela. ¿Están igualmente en esta situación crítica? Bueno, todos sabemos la situación crítica que ya tenían los hospitales previo a esta crisis que inició en marzo. Bueno, a la crisis que teníamos se agrega la ausencia, a veces escasez, pero en muchos casos ausencia de agua y esta disponibilidad de electricidad intermitente. Hay bombas de aguas que se han dañado, es decir, hay tanques llenos en los hospitales, pero se dañó la bomba producto de estas crisis eléctricas y entonces no hay agua. Entonces, se está garantizando, se está tratando de garantizar, como los planes de cada hospital, en las áreas críticas, que son el área de emergencia, el área de terapia intensiva, que muchas todavía no tienen agua, pero imagínense los pacientes hospitalizados. Entonces, muchas madres, yo digo de madres porque trabajo en el Hospital JM de Los Ríos, van y toman el agua,
del tanque, la suben y con esta agua es que asean a los niños, digamos, por lo menos para tenerlos bañados y aseados. La situación realmente es crítica, sin hablar del lavado de las manos, que no es nada más, por supuesto, de los hospitales es crítico porque limitamos las infecciones de un paciente a otro lavándonos las manos, sino también en el hogar. Entonces se ha reducido el aseo personal, se ha reducido el lavado de manos y, por supuesto, la crisis hospitalaria que teníamos se ha reagudizado, cosa que lo digo y me parece increíble que ya lo que teníamos haya empeorado, pero eso es lo que ha pasado. Y la limpieza de algunos alimentos también, doctora, se ha sacrificado, se pasa por alto la limpieza minuciosa de algunos alimentos, sobre todo vegetales, pollo, etcétera, porque no se tiene agua, se tiene muy poca agua. Usted decía, es importante no consumir vegetales, ensaladas en la calle por estos días, ni siquiera comida cruda de repente, nada crudo. Frutas, estas frutas que usualmente nos comíamos la concha, no. Porque hay que lavarlas muy bien. Jugos y tampoco. todos, piensa en su casa, si está lavando igual las cosas, los productos, los vegetales, como lo hacía cuando no teníamos este problema de agua. Entonces limiten el consumo de vegetales, de ensaladas, de jugos verdes, de frutas a las cuales no se les pueda quitar la concha, quítele la concha a las frutas y coma alimentos que se puedan cocer muy, muy bien. En el caso del pollo, la carne, siempre lo teníamos que hacer. Ahora más que nunca, prefiera los alimentos muy, muy bien cocidos, que esto garantiza la eliminación de bacterias. Consecuencias de ingerir agua contaminada o alimentos que no estén bien refrigerados, porque escuchábamos también el sonido de una jovencita que decía, hay que comprar todo de hoy para hoy, y la verdad es que ayer fui al supermercado y la gente estaba comprando el poquito de carne para el día o para el día siguiente máximo, para no tener que refrigerar y volver a tener una consecuencia como la que hemos vivido varios días sin luz, sin electricidad, y que se pierdan los alimentos o se dañen y tener que consumirlos de alguna manera así. Esta es una buena estrategia, fíjate, una estrategia intuitiva, pero es sentido común. Claro. Si sabemos que tenemos problemas de luz y tenemos acumulado allí alimentos congelados y se descongelan y después se vuelven a congelar porque llegó la luz y se descongela nuevamente, esto daña a los alimentos. Entonces, número uno, la indicación fundamental es cocinar muy bien, muy bien los alimentos, y una vez que sospechamos que este alimento está descompuesto, no se puede ingerir. Las consecuencias de tomar aguas contaminadas o alimentos que no estamos seguros de su estado son las diarreas. Es la primera complicación, la inmediata. Esto puede pasar en horas, de consumir una agua no apta para tomársela para el consumo, diarreas bacterianas por virus, por parásitos, sobre todo las bacterianas y las virales son las que dan más rápido. Y adicionalmente a las diarreas, los vómitos. Lo que hay que decir también es que la complicación importante de las diarreas es la deshidratación, y ocurre fundamentalmente en el niño pequeño, menor de 1 año, y en el adulto mayor. Entonces, por supuesto, hay que evitarlo. Imagínense en este contexto perder la salud. Todas las personas, sabemos todas las limitaciones que hay, no es nada más, incluso para la atención. Ahorita los hospitales están haciendo planes y están atendiendo emergencias reales por todo este problema del agua. Entonces, diarreas, deshidratación, y tenemos también la hepatitis A, que hemos tenido un aumento en el número de casos y que también se contrae por transmisión fecal oral, es decir, por consumir agua o alimentos con heces que además en un contexto de desnutrición como el que estamos viviendo, pues obviamente esas diarreas pueden ser fatales. ¿Qué hacer en caso de una diarrea, y ya tenemos que irnos, doctora, pero a ver, en un caso de una diarrea que no pare, tenga varios días, acudir al médico inmediatamente? ¿Cuál es la indicación muy allí? Importante, no se quede en la casa. Vaya rápidamente al médico si tiene, sobre todo estoy hablando de los niños, vamos a poner menores de 2 años y el adulto mayor, o si una persona de cualquier edad tiene diarreas que no paran y además tiene vómitos, es decir, no se puede hidratar vía oral, debe acudir al médico rápidamente. ¿Diarreas que no paran, de cuántos días hay que ponerle cuidado? Sí, va a depender, es muy difícil poner el número porque yo tengo un niño menor de 1 año, 3 evacuaciones. Un niño, por ejemplo, de 3 meses puede ser una evacuación, y si son muy abundantes pueden ser importantes. Entonces, esto tiene evacuaciones líquidas y no puede reponer esa pérdida tomando agua, tomando líquidos,
por favor, vaya al médico rápidamente, evite la deshidratación, evite complicaciones. Hay que mantenerse hidratado y volvemos al tema del agua, entonces tenga en la casa agua apta para el consumo. Es un círculo vicioso. Totalmente. Es decir, tomamos agua contaminada, tenemos problemas gastrointestinales, necesitamos tomar más agua, seguimos tomando esa agua y bueno. Es que es una necesidad fundamental y por esa razón, además de decir lo que hay que hacer a la hora de purificar el agua, nosotros, y es inevitable decirlo como médico, nosotros tenemos que exigir lo que es un derecho fundamental. Veníamos a los medios de comunicación hablando de la escasez de medicinas, de la escasez de recursos de los hospitales y ahora estamos hablando del agua. De lo más elemental. Entonces, por supuesto, aquí tenemos que ser muy enérgicos en decir que es un derecho fundamental y los derechos para seguirlos ejerciendo también hay que exigirlos. Bueno, doctora, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy, toda esa explicación que nos ha dado, pues para tratar de contener enfermedades con el agua que se está tomando en estos momentos de la calle. María Graciela López, infectólogo pediatra, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología con nosotros. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde ahora y volvemos enseguida con más.